Introducción. Una primera mirada al misterio de Jesús. En el libro del Deuteronomio se encuentra una promesa que es completamente distinta de la esperanza mesiánica de otros libros del Antiguo Testamento, pero que tiene una importancia decisiva para la comprensión de la figura de Jesús. No se promete un rey de Israel y del mundo, un nuevo David, sino un nuevo Moisés, y el propio Moisés es interpretado como profeta. Aquí la categoría de profeta, a diferencia de lo que ocurre en el mundo de las religiones del entorno, es retenida por algo completamente propio y distinto, que precisamente solo se da en Israel. Esto nuevo y diferente es consecuencia de la singularidad de la fe en Dios otorgada a Israel. En todas las épocas del hombre no solo se ha preguntado por su procedencia última, sino que casi más aún que sobre la oscuridad de su origen. Al hombre le preocupa la opacidad del futuro hacia el que camina. Quiere apartar de golpe el telón, quiere saber qué ocurrirá, para poder esquivar la desgracia y encaminarse a la salvación. Tampoco las religiones se limitan a la pregunta por el origen. Todas las religiones intentan de alguna manera levantar el velo del futuro. Parecen importantes precisamente porque suministran un saber sobre lo venidero y de este modo pueden mostrar al hombre el camino que ha de tomar para no fracasar. Por eso prácticamente todas las religiones han desarrollado formas de prever el futuro. El libro del Deuteronomio menciona en nuestro texto las distintas formas de apertura del futuro que eran practicadas en el entorno de Israel. Cito: Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoteros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el practica eso es abominable para el Señor. Fin de la cita. Capítulo 19, versículos del 9 al 12. Lo difícil que era soportar esta renuncia, lo difícil que era perseverar en ella, lo muestra la historia del final de Saúl. Él mismo intentó imponer este mandato y desterrar toda hechicería. Pero antes de la peligrosa batalla con los filisteos, que era inminente, el silencio de Dios se le hace insoportable y se dirige a una nigromante de Endor para que convoque al espíritu de Samuel y éste le permita ver el futuro. Si el Señor no habla, otro hablará de apartar el velo de mañana. Primera de Samuel, versículo 28. El capítulo 18 del Deuteronomio, que estigmatiza todas estas formas de apropiarse del futuro como abominaciones ante los ojos de Dios, contrapone a esta suerte de adivinación la vía distinta de Israel, la vía de la fe, y esto en forma de promesa. Cito: El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos un profeta como yo, a él lo escucharás. Fin de la cita. Capítulo 18, versículo 15. De entrada, esto parece ser solo el anuncio de la institución del profetismo en Israel, y al profeta parece que se le asigna la interpretación del presente y del futuro. La crítica a los falsos profetas, que se produce una y otra vez con gran dureza en los libros proféticos, muestra el peligro de que los profetas asuman prácticamente el papel de los adivinos, se comporten como tales y sean consultados, con lo que Israel recaería precisamente en aquello cuya prevención había sido el verdadero cometido de los profetas.
El final del Deuteronomio vuelve una vez más a la promesa y le da un giro sorprendente, que va mucho más allá de la institución del profetismo, y de este modo da su verdadero sentido a la figura del profeta. Allí se dice, cito, «No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara». Fin de la cita. Capítulo 34, versículo 10. Una melancolía singular se cierne sobre esta conclusión del quinto libro de Moisés. La promesa de un profeta como yo no se ha cumplido hasta ahora, y así resulta claro que con aquella palabra no se pretendía simplemente instituir la condición de profeta, que ya existía, sino algún distinto y más grande, el anuncio de un nuevo Moisés. Se había hecho patente que la ocupación de la tierra prometida en Palestina no había sido la entrada en la salvación, que Israel se seguía aguardando su propia liberación, que era necesario un éxodo más radical y que para ello hacía falta un nuevo Moisés. También se dice lo que distinguía a Moisés, lo que era singular y esencial de esta figura. Él había tratado con el Señor cara a cara, como habla un amigo con otro amigo. Así había hablado él con Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Lo decisivo en la figura de Moisés no son todos los hechos milagrosos que de él se encuentran, ni todas las obras y padecimientos en el camino del desierto. Desde la casa de la esclavitud de Egipto hasta el umbral de la tierra prometida, lo decisivo es que hablaba con Dios como un amigo. Solo de ahí podían venir sus obras, solo de ahí podía venir la ley, que había de mostrar a Israel su camino a través de la historia. Y ahora se vuelve del todo claro que el profeta no es la variación israelita del adivino, como de hecho se siguió pensando y como se entendía a sí mismos muchos presuntos profetas, sino que el profeta significa algo muy distinto. No está ahí para informar de acontecimientos de mañana o pasado mañana, y de este modo satisfacer la curiosidad humana o la necesidad humana de seguridad. Nos muestra el rostro de Dios y con ello nos muestra el camino que hemos de tomar. El futuro a que se refieren sus indicaciones va más allá de lo que se pretende indagar por medio de los adivinos. Es una indicación sobre el camino del verdadero éxodo, el cual consiste en que en todos los caminos de la historia ha de buscarse y encontrarse el camino hacia Dios como la verdadera dirección. La profecía en este sentido está en correlación estricta con la fe de Israel en un solo Dios, en su traducción a la vida concreta de una comunidad que vive ante Dios y se dirige a Él. Cito, «No surgió en Israel otro profeta como Moisés». Fin de la cita. Este diagnóstico da a la promesa, «El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo», un giro escatológico. Israel puede esperar un nuevo Moisés que aún no ha aparecido, pero que surgirá en el momento justo. Y el verdadero signo distinto de este profeta será que tratará con Dios cara a cara, como el amigo con el amigo. Lo que le distingue es la relación inmediata con Dios, de suerte que puede transmitir de modo auténtico la primera mano, la voluntad y la palabra de Dios. Y esta es la realidad salvífica que espera Israel, que espera la humanidad. En este lugar debemos recordar otra historia singular sobre la relación de Moisés con Dios, narrada en el libro del Éxodo. Allí se nos cuenta la petición de Moisés a Dios. Cito, «Muéstrame tu gloria». Fin de la cita. Éxodo capítulo 33, versículo 18. La petición no es concedida.
Cito: mi rostro no lo puedes ver. Fin de la cita. Capítulo 33, versículo 20. A Moisés se le asigna un lugar cerca de Dios, en una hendidura de las rocas, lugar ante el que Dios pasa con su gloria. Dios le cubre mientras pasa con su propia mano, la cual luego retira. Podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Capítulo 33, versículo 23. Este texto misterioso ha desempeñado un papel esencial en la historia de la mística judía y cristiana. Partiendo de él, se ha intentado determinar hasta dónde puede llegar el contacto con Dios en esta vida y dónde están los límites de la visión mística. Lo importante para la cuestión que estamos tratando es que la relación inmediata de Moisés con Dios, que hace de él un gran mediador de la revelación, un mediador de la alianza, tiene sus límites. Moisés no ve el rostro de Dios, aunque pueda sumirse en la nube de la cercanía de Dios y hablar con Dios como un amigo. De este modo, la promesa de un profeta como yo lleva consigo tácitamente una expectativa aún mayor, que el último profeta, al nuevo Moisés, se le otorgue lo que se le negó al primer Moisés, ver el rostro de Dios real e inmediatamente, y de este modo poder hablar a partir de una visión plena y no solo por haber dirigido la mirada a la espalda de Dios. A ello va ligada de suyo asimismo la expectativa de que el nuevo Moisés será mediador de una alianza más alta que la que pudo traer el Moisés del Sinaí. Comparar Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 24. En este contexto se ha de leer la conclusión del prólogo de Juan. Cito: a Dios nadie lo ha visto, jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Fin de la cita. Juan capítulo 1, versículo 18. En Jesús se ha cumplido la promesa de un nuevo profeta. En él se ha realizado en plenitud lo que en Moisés solo se daba de modo imperfecto. Él vive ante el rostro de Dios, no solo como amigo, sino como hijo. Vive en unidad intísima con el Padre. Solo partiendo de este punto puede entenderse realmente la figura de Jesús, tal como nos sale al encuentro en el Nuevo Testamento. Todo lo que se nos cuenta sobre las palabras, hechos y padecimientos, sobre la gloria de Jesús, se cimenta aquí. Cuando se omite este punto verdaderamente central, se pasa de largo ante lo propio de la figura de Jesús. Esta se convierte en contradictoria y, en último término, incomprensible. La pregunta que ha de plantearse todo lector del Nuevo Testamento: ¿de dónde ha tomado Jesús su doctrina? ¿Desde dónde se explica su conducta? Solo se puede contestar realmente partiendo de aquí. La reacción de sus oyentes es clara. Esta doctrina no procede de ninguna escuela. Es radicalmente distinta de lo que se puede aprender en la escuela. No es exegesis al modo de la interpretación que se facilita en las escuelas. Es distinta. Es exegesis con autoridad. Al reflexionar sobre las palabras de Jesús, tendremos que volver sobre este diagnóstico de sus oyentes y seguir profundizando en su significado. La doctrina de Jesús no proviene de un aprendizaje humano, sea del tipo que sea. Proviene del contacto inmediato con el Padre, del diálogo cara a cara, de la visión del que descansaba en el pecho del Padre. Es palabra del Hijo. Sin este fundamento interno sería una temeridad. Como tal la juzgaron los sabios en el tiempo de Jesús, precisamente porque no llegaron a aceptar el fundamento interno al ver y conocer cara a cara. Para comprender a Jesús son fundamentales las anotaciones.
una y otra vez repetidas de que Jesús se retiró a la montaña y allí oró toda la noche, a solas, con el Padre. Estas breves anotaciones levantan un poco el velo del misterio. Nos dejan dirigir la mirada a la existencia fiel de Jesús, fuente última de su actuar, enseñar y padecer. Este orar de Jesús es el diálogo del Hijo con el Padre, en el que están implicados la conciencia y el querer humanos, el alma humana de Jesús, de modo que el orar humano puede llegar a ser participación en la comunidad del Padre con el Hijo. La famosa afirmación de Adolf von Harnack, según la cual el mensaje de Jesús era un mensaje sobre el Padre, en el que no entraba el Hijo, y que en consecuencia la cristología no pertenecía al mensaje de Jesús. Esta tesis se corrige aquí por sí misma. Jesús solo puede hablar del Padre como lo hace porque es el Hijo y está en relación fiel con el Padre. La dimensión cristológica, es decir, el misterio del Hijo como revelador del Padre. La cristología está presente en todo el hablar y actuar de Jesús. Aquí se hace evidente otra cosa importante. Dijimos que en la comunión fiel del Hijo con el Padre, el alma humana de Jesús está implicada en el acto de orar. Quien ve a Jesús ve al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. De este modo, el discípulo que sigue a Jesús se ve incorporado con él a la comunidad con Dios. Y esto es lo propiamente redentor, la superación de los límites de lo humano, que en tanto que expectativa y posibilidad está apuntada ya en el hombre desde la creación, merced a su condición de imagen de Dios.